Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 25, donde dice: Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Comienza diciendo este versículo: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Aquí el capítulo concluye con una nueva referencia a la profecía de Isaías, que Pedro tuvo en mente en la última parte del mismo, y en ella se lee la condición de los hombres en relación con Dios, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías capítulo 53, versículo 6. Y ahora el apóstol alude aquí a la experiencia personal anterior a la conversión. Por otro lado, en el texto griego se lee literalmente: porque erais como ovejas descarriadas, en sentido de errantes, es decir, sin camino cierto. Esa es la característica de cada pecador que vive sin deseo alguno de mutuo propio de volver a Dios, ya que el propio ser humano está alejado de Dios. Y el salmista así lo afirma cuando dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 14, versículo 2. Tengas en cuenta que el pecador huye del Dios Santo, que es incompatible con el pecado del hombre. Y lo hizo desde el momento en que el pecado afectó su vida. Y así lo confirma la historia, ya que en la caída Adán no buscó a Dios para confesar su fracaso y restaurar la relación rota por el pecado, sino que hizo todo lo contrario, como fue esconderse de él. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Alguien podría sugerir que este momento en la historia de Adán le impulsó a esconderse por miedo a Dios y a la reacción suya ante la desobediencia en que había incurrido. Génesis capítulo 3, versículo 10 dice: Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nótese que, sin embargo, la tónica sigue en la historia del hombre, como ocurre en el texto citado por Pedro de la profecía de Isaías, ya que el alejamiento de Dios es el resultado al que conducen todos los caminos que el hombre emprenda, ya que ninguno de ellos le conducirá a él, sino que todo lo contrario, lo alejarán cada vez más, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. La condición natural del hombre a causa del pecado le lleva a repudiar a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 19 y 20, dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Algunos podrán ampararse en el espíritu religioso que busca según su forma a Dios. Esclavos del pecado, bajo el poder de Satanás, siguen al maligno. Es por eso que Pedro afirma que todos éramos como ovejas descarriadas, es decir, extraviadas,
siguiendo un camino personal que no nos conducía a Dios. Sigue diciendo este versículo, pero ahora habéis vuelto. Nótese que en los lectores, como en los millones de personas a lo largo del tiempo, se produjo una verdadera conversión, cuando dice, habéis vuelto. Aquí el verbo está expresando la idea de volverse y es la que se usa para hablar de convertirse a Dios, como por ejemplo, señalan algunos versículos como Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Por tanto, la conversión es la acción mediante la cual el hombre deja su camino equivocado y retorna para encontrarse con Dios. ¿Acaso alguno pudiera decir que él hizo cuanto pudo y por fin regresó a Dios porque le había buscado por tiempo hasta que lo encontró? Pero nadie piense que es un hombre diferente al resto de los hombres, porque el hombre no busca nunca a Dios, es Él, es decir, Dios, quien vino a buscarle. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De otro modo, el hombre cuando busca a Dios es en respuesta al llamado de Dios mismo, que ilumina su corazón por su espíritu y le conduce al Salvador. Y de este modo escribía Neuwirth cuando dice que Adán al pecar se volvió y huyó de un Dios santo. Dios se convirtió entonces en buscador. Adán, ¿dónde estás tú? Así ha sido siempre, ya que ningún ser humano ha buscado nunca al santo Dios. El hombre, consciente de su debilidad, de criatura, de su responsabilidad y de su culpa, lleno también de temores, de conciencia o de terrores forjados directamente por los demonios, o quizás bajo la ilusión de que algún Dios, entre comillas, en realidad es un demonio que puede concederle este o aquel favor, ha edificado sus templos y lleva a cabo su culto. Desechar la idea de que un ser humano, al impulso de su corazón, haya tenido jamás un pensamiento santo o haya amado a un Dios santo. Sin embargo, la gracia, es decir, la gracia preveniente y eficaz, es la antigua frase que expresa la verdad de que Dios ha tomado el lugar de buscador, convencedor, persuasor, dador y perfeccionador final de toda la salvación de los hombres, y también naturalmente de las mujeres, ya que su gracia soberana precede la respuesta de todo hombre y la hace ser. Es por eso que el apóstol trató de la acción divina para salvación, nada más comenzar la epístola, en el capítulo 1 y versículo 2, y por lo tanto no hace falta comentarlo ya que se ha tratado en ese lugar. Aquí recuerda la condición de los convertidos de los lectores, ya que todos sin excepción habían vuelto, es decir, habían experimentado un verdadero retorno a Dios, una genuina conversión. Sigue diciendo este versículo, al pastor y obispo de vuestras almas. Ellos se habían convertido al pastor y sobrevedor de las almas de los creyentes. Es el calificativo que se da a Jesús, ya que Él se presentó como el buen pastor. Por tanto, es a Él a quien se ha de volver. Ese es uno de los títulos simbólicos que el Señor aplicó a Él mismo, cuando dijo, yo soy el buen pastor,
Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. El Mesías había sido profetizado como el pastor de su pueblo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, dice: Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y también Zacarías, capítulo 11, versículo 4, dice: Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. El pastor divino busca, reconoce, toma en sus brazos y conduce al redil a toda oveja extraviada que él ha buscado con misericordia entrañable. Note que le llama también obispo, que en una transliteración se traduce en algunas versiones por obispo, ya que el término significa supervisor o sobreveedor, aquel que está viendo por encima. Note que aquel que ha recibido a sus ovejas supervisa el rebaño y lo hace para darles cuanto precisan cada día. Este pastor del cielo las conforta y conduce a pastos deliciosos, ya que no es el pastor despótico y tirano que golpea al rebaño cuando no obedece sus indicaciones, sino aquel que toma en sus brazos a la peniquebrada y sustenta a la que están lastimadas. Es además el que adereza mesa de comunión y paz cuando los angustiadores rodean amenazantes al creyente. Y así lo señala la misma palabra de Dios cuando dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, versículo 5. También es aquel que acompaña cuando otros dejan y que está presente en el valle de sombra, de muerte para dar aliento y cambiar el temor en confianza. Es el que con su vara y su cayado hace sentir paz al rebaño, porque todas las ovejas se sienten seguras y tranquilas, confiando que no podrán tocarlas quienes vienen para devorarlas. El convertido al pastor se siente confiado cuando necesita la restauración en un fracaso espiritual, cuando dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4. Es el pastor que provee de pasto conforme a las necesidades personales de cada uno. El Salmo 23, los versículos 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nótese que es el que conforta el alma de cada oveja cuando esté en necesidad de alimento y de ánimo, como señala el Salmo 23, los versículos 2 y 3. Ya que cada creyente sabe que no habrá un solo momento en su experiencia de vida terrenal que el pastor no esté presente, y se hace en cada oveja de su prado esperanza de gloria. El Salmo 23, versículo 6 dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 nos dice: A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero más adelante el apóstol le llama
el príncipe de los pastores, en el capítulo 5 y versículo 4. Y cerrando el capítulo, podría destacarse algunas aplicaciones personales, pero es suficiente si llegamos a la comprensión de que si hemos vuelto, si nuestro encuentro con Cristo ha sido una verdadera conversión, vivamos como corresponde a esa nueva forma de vida, dando testimonio ante el mundo de aquel que nos amó, que murió por nosotros, nos alcanzó con su gracia, nos ha sentado en lugares celestiales y es nuestro pastor y esperanza de gloria. Así pues, antes de empezar con el capítulo 3, podemos ver que Pedro en sus epístolas y tanto Pablo como él dedican mucho tiempo a escribir instrucciones para los esposos y también para las esposas, ya que ellos saben que los núcleos familiares son los ladrillos que forman la estructura de la sociedad y que una sana relación entre el esposo y la esposa que conforma la argamasa que mantiene unida a la familia. Dicho esto, comenzamos con el capítulo 3 y versículo 1 de la primera carta de Pedro, donde dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Comienza diciendo: asimismo vosotras mujeres. Nota aquí que la demanda de una vida en la gracia alcanza todos los niveles de la vida cotidiana del creyente, entre los que la familia está en un lugar destacado. Es por eso que Pedro inicia el párrafo con el adverbio asimismo o de igual modo, pero puesto que lo que antecede trataba de la sumisión de los esclavos, que podría suponerse que estaba pidiendo lo mismo para las esposas en relación con los maridos, y nada más contrario, puesto que en el desarrollo de la enseñanza se establece un trato elevado, digno, respetuoso y afectivo para ellas, procedente de sus maridos, como señala el versículo 7. Note que el término asimismo aquí es equivalente a también, es decir, del mundo laboral pasa al familiar, de modo que a los siervos se pidió algo determinado. También a las mujeres se establece otra petición diferente porque está en otro ámbito. Sigue diciendo este versículo: estad sujetas a vuestros maridos. Aquí Pedro vincula las demandas a las esposas desde la dimensión del testimonio, pidiéndoles subordinación al marido. Note que no se trata de una subordinación esclavizante, sino de la aceptación voluntaria del orden divinamente establecido para el hogar antes del pecado y que se entiende como voluntad de Dios a todos los tiempos. Nótese que cuando Dios estableció la relación entre esposos en el hogar, Él dio capacidad gubernativa a ambos, no solamente al marido, ya que la misma palabra de Dios dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1 y versículo 28. Vemos aquí que son las instrucciones que están en plural y no en singular. El hombre, solo él no podía, conforme a la voluntad de Dios, ser el señor y gobernar el hogar a su capricho y antojo, por cuya razón le creó una ayuda idónea que es la mujer. Esta no fue creada para ayuda material en los labores del hogar, sino como complemento dialogante para tomar las decisiones que,
convengan en la casa. Nótese que la responsabilidad del hogar delante de Dios es del varón, por cuya razón la esposa debe subordinarse al orden divinamente establecido, ya que Dios que hizo todo bueno y en gran manera, como nos dice en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y también se aprecia que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2 versículo 18 y capítulo 20 la segunda parte. Por tanto, como se dijo antes, le hizo la ayuda idónea, es decir, a la mujer. Téngase en cuenta que no está hecha para servir al hombre, no está hecha para gobernar sobre el hombre. Dios la hace para dialogar, para mantener comunión de igual a igual. El hombre recibió la mujer como un regalo de la gracia, por eso él, que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios capítulo 18, versículo 22. También debe de tenerse en cuenta que el que haya esposa alcanza lo bueno, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Una de las misiones del matrimonio es la ayuda mutua. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. También es asunto resaltado en muchos pasajes de la Escritura, como por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 4, los versículos 9 al 12, donde dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por otro lado, se puede observar que el feminismo del mundo en el día de hoy lucha por la igualdad absoluta del hombre y de la mujer, y en cierta medida con razón, ya que a causa del pecado, la mujer ha sido rebajada a una condición sumamente triste en muchos lugares, aún todavía en el día de hoy. Pero no así para el cristiano, en cuya vida se ha producido el cambio de la regeneración y además dotado de un corazón que vive para amar entrañablemente como Él fue amado. Es por tanto una relación de este tipo para la esposa creyente. Es un privilegio ocupar voluntariamente el orden establecido por Dios y cooperar para que la responsabilidad del esposo en el hogar pueda ser llevada a cabo delante de Dios, sin tensiones y conflictos. Además, el matrimonio es honorable para todos. Hebreos, capítulo 13 y versículo 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El verbo griego significa poner bajo un orden. El pecado propició la rebeldía en contra de Dios en relación a este orden. De otro modo, que la mujer caída en la tentación se rebeló contra lo dispuesto por Él, es decir, por Dios, en todos los campos y en todos los aspectos. Génesis, capítulo 3, los versículos 5 y 6, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El problema del pecado generó un problema grave en el matrimonio, de modo que Dios anunció a la mujer que una de las consecuencias sería que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3 y versículo 16. La mujer cristiana acepta el orden voluntariamente en razón a la regeneración que le impulsa a guardar los mandamientos de Dios. Ezequiel, capítulo 36, los versículos 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Nótese que esta subordinación se convierte en una clara expresión de testimonio, ya que la subordinación tiene que ver con vuestros maridos. Sigue diciendo este versículo, para que también los que no creen a la palabra. El testimonio de la esposa es un mensaje silencioso del Evangelio. Pedro presenta un extremo difícil, ya que hay una cristiana que está casada con un no creyente. A este hombre se le predicó el Evangelio. Nótese que no obedece a la palabra, es decir, al mensaje proclamado que llama a salvación, de modo que quien no acepta el mensaje es desobediente a Dios. Es más, cabría suponer que incluso prohibiese a su esposa hablarle de Cristo. Continúa diciendo este versículo: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nótese que Pedro no manda a las mujeres en esta situación a alcanzar a estos desobedientes por la palabra del Evangelio, sino por la predicación con la conducta, ya que es el Evangelio silencioso, es decir, sin palabras. La conducta ejemplar, la subordinación, el trato respetuoso, etc. Esto produce un impacto tan grande en el marido no creyente que éste es ganado para Cristo por el testimonio, por la conducta de su esposa. El Evangelio ha de proclamarse con palabras. No hay duda que debe de ser así, pero las mejores palabras son el ejemplo de vida transformada de cada cristiano. La impactante vida de Jesús que se manifiesta en la vida de cada uno de los suyos. La fuerza transformadora también del Evangelio de verse manifestada en aquellos que han sido alcanzados para Cristo. Romanos, capítulo 1 y los versículos 16 y 17 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y voy concluyendo con esto. Cuando Dios nos creó, nos dio muchos talentos. Dentro de la estructura de la familia, el esposo desarrolla y utiliza los talentos que Dios le ha dado. La mujer también usa los suyos. El esposo y la esposa, ellos se complementan mutuamente con sus habilidades, destrezas y dones naturales, ya que se espera que usen sus talentos para el progreso del reino de Dios en la familia, en la sociedad y en la iglesia.
De este modo, ambos están cumpliendo el mandamiento divino de amar al prójimo como a sí mismo. También en la vida conyugal se espera que el esposo proporcione liderazgo, que ejerza la autoridad y que obedezca a Dios, ya que él debe de entender que Dios le ha dado autoridad, la cual él debe de usar amorosamente para el bienestar de su esposa. Por otro lado, la esposa debe de tratar de apoyar a su esposo y además ayudarle en su tarea. Por sus talentos y habilidades, ella es sierva de Dios en el cumplimiento de su encargo de ayuda idónea de su esposo. Como conclusión, se puede observar entonces que dentro de la familia, el esposo y la esposa, ellos practican la igualdad como seres humanos, pero que difieren y exhiben sus diferencias según las funciones respectivas. Amigo y amiga oyente, de todos he sabido que las mujeres están accediendo a puestos de autoridad sobre los hombres y nuestra sociedad se está volviendo más y más matriarcal. Pero el orden divino es que el hombre es cabeza y esto a las feministas seguramente que no les gusta seguramente nada, pero que nada. Seguramente que estas personas pues usan sus razonamientos humanos y naturalmente alejados completamente de Dios, que ellos piensan que los tiempos han cambiado, que piensan que la palabra de Dios es algo que está caduca y que ya está pasada y que ahora son ellas las que tienen que tomar las determinaciones y dirigir todas las cosas, tanto en las industrias, en el trabajo, como también en casa. Ahora bien, podrán llenarse de su razonamiento, pero solo van a acarrearle problemas y más problemas, porque están usurpando la autoridad que Dios ha dado al hombre, pero también a la mujer. La misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero que mis palabras no pasarán. Es decir, que está de actualidad lo que Dios estableció en Edén, de plena actualidad. Amigo y amiga oyente, tú podrás pensar lo que quieras o lo que te conviene, punto. Pero al final, no te quede la menor duda que la palabra de Dios se cumplirá. Por tanto, ¿para qué seguir luchando en contra de Dios? Ya que estás luchando contra tu Creador, estás luchando con aquel que te sustenta cada día, y sin embargo, quizá a lo mejor no le das ni gracias por cada día, sino que piensas que tú eres autosuficiente. No luches más con Dios, porque todos aquellos que han intentado luchar en contra de Dios, ninguno jamás le ha vencido, comenzando por Satanás. Es por eso que el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y vino a salvar lo que estaba perdido. Si tú eres de una de esas personas que piensa de esta manera y actúas, pues es hora de que dejes de luchar en contra de Dios y venga a Jesucristo el Salvador, y lo hagas en arrepentimiento. ¿Por qué no oras conmigo esta oración que voy a hacer, para que pueda así de alguna manera ese corazón que tienes, que Dios lo cambie por un corazón que siente, por un corazón que se compadece por su prójimo? Ora conmigo y repite lo que voy a decir y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti ahora en arrepentimiento. Sé que he hecho muchas cosas equivocadamente, porque he interpretado tu palabra como yo he querido, o tal vez no la he escuchado nunca. Me ha entrado por un oído y salido por el otro. No le he dado importancia, pero entiendo que tu palabra es vigente en todos los tiempos. Por ello te pido perdón
por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.